Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este ciclo de Solo por hoy. Solo por hoy hacemos distintos cambios, pero el solo por hoy sabemos que cada cambio tiene que hacerse cada mañana apenas abrimos los ojos y agradecemos este día. Desde Fundación FUNSAT, Salud y Arte Terapia, hoy estamos muy contentos. Vamos a hablar del tema de arte terapia, vamos a hablar de nuestra gestión como fundación, no solamente en Argentina, sino actividades que se están realizando en otros países como Colombia, como Uruguay. Y hoy puntualmente vamos a trabajar de experiencias desde arte terapia con profesionales que trabajan en los Estados Unidos. Y para eso hemos invitado a Carolina Meluc. Ella es psicóloga, nos va a contar un poco de su trayectoria, de su experiencia del trabajo en arte terapia con distintos pacientes y también en su vida personal. Gracias, Carolina, por estar con nosotros. Buen día. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, Milena, ¿cómo están? Hola, Ay, se me fue. Desde aquí, Caro, están Milena, Natalia, Natalia, buen nuestra día ¿cómo comisión. Carolina. estás? Hola chicas, ¿cómo están? Nuestra comisión conformada también por el licenciado Hugo Farías, por Norma Sugasti, por Marta Rayete, que bueno, sin ellos como equipo de trabajo sería imposible haber conformado esta fundación que hoy tiene llegada, como le decía, a distintos países. Bueno, Carolina, contanos como psicóloga, cómo fue que empezaste a implementar el tema de arte terapia en los pacientes, en qué zona de los Estados Unidos, en qué estado estás puntualmente, cómo lo has trabajado. Bueno, Karina, pues el arte es parte fundamental en mi vida, desde lo personal. Mi mamá y mi papá son artistas o estudiaron artes plásticas. Entonces en mi casa pues siempre había pinceles, siempre había lápices, siempre había lienzos, siempre habían imágenes, ideas, caballetes. Entonces siempre el arte fue una opción en mi vida para estar, para disfrutar, para acompañarme. Bueno, soy hija única, entonces obviamente tampoco tenía mucho que hacer con un hermanito. Entonces, en esos tiempos en los que todos los amiguitos se van de vacaciones, pues entonces el arte era mi compañero o las manualidades en general, porque no es solamente como pintar, bueno, también, no sé, mi mamá me enseñaba a coser y cosas así. Entonces, siempre ha sido algo que he hecho en mi vida, inclusive cuando estudié psicología, eh, no sé, pintaba ropa para mí, por ejemplo, y las amigas me decían, qué bonito. Y yo, yo lo hice. Yo quiero que me hagas una. Bueno, pero ¿cuánto me cobras? Entonces yo empecé a ver como que, ok, esto se puede, puedo hacer negocio de esto que sé. Entonces, bueno, siempre ha sido parte de mi vida, ¿cierto? Desde lo personal, el arte me ayudó a atravesar un proceso importante que fue tuve cáncer de seno y parte, bueno, también soy mamá y mi niño tiene autismo, entonces me estaba, como que tuve un momento de mi vida en el que estaba pequeñito y pues obviamente hasta ahora pues uno siempre tiene en su mente todo lo que puede necesitar en terapias, en neurólogo, que el medicamento, que eso, pero había olvidado un poco como esta parte del arte y decidí que después de este proceso médico, gracias a Dios superado, iba a regresar a hacer cosas que me gustaban. Entonces regresé otra vez a pintar, a dibujar, a hacer estas cosas. Yo vivo aquí hace 9 años en Estados Unidos. En este momento me encuentro en la ciudad de Miami, pero viví también en Atlanta y pues son ciudades, uno como latino hay veces necesita su, su complemento y son lugares, hay veces, no tanto Miami, de pronto Atlanta, pues, que en donde se siente uno solo y el arte fue
parte de sentirme acompañada, de poder tramitar esos momentos de soledad o esos momentos de, pues, de duelo, porque finalmente migrar es un duelo. Entonces, siempre lo he hecho parte de mí. Ya estando aquí, después de haber estudiado también la maestría en trabajo social, tuve la posibilidad de entrar y ver que la arteterapia era una, una manera de trabajar también desde la psicología, desde todo esto, y eso me encantó. Entonces empecé a trabajar con niños con el mismo diagnóstico que mi hijo, con autismo, hiperactividad, algunos con otros compromisos más pues diferentes, pero igual desde el aprendizaje, desde la conducta, pues cognitivos. Y realmente los papás, pues a hoy que tenemos un tema tristemente con los seguros que están exigiendo unas certificaciones para poder seguir ejerciendo la arteterapia, se tuvo que parar, pero bueno, yo por ejemplo estoy como atenta a ver cómo puedo capacitarme, cómo puedo adquirir esta certificación para continuar, porque de verdad que uno ve que el arteterapia, o sea, el arte, para el que le gusta el arte o a la música, por ejemplo, o el teatro, bueno, en fin, es una manera de canalizar, de trabajar, de expresar, de reinventar muchas cosas de nuestra vida y desde que estás pequeñito, sin que el niño lo sepa, está haciendo una cantidad de cosas que él no se da ni cuenta. Exacto, siempre definimos, ¿no? Arteterapia como esa disciplina que a través del arte logra decir, logra comunicar todo aquello que no podemos poner en palabras, ¿no? Ujú. Y que esto aplica para niños, para adolescentes, para adultos mayores, para personas con alguna patología o con algún tipo de trastorno o de condición y para la que no también, ¿no? Porque uno puede trabajar todo este tema del estrés, de algún proceso postraumático, esto que hablabas, ¿no? Del punto de las migraciones, de las mudanzas, de eso que uno siente, ¿no? Desde desde el latino o desde el inmigrante que va hacia la Sí, Argentina o va a los Estados Unidos o al país que le toque mudarse o cambiar, es importante y uno puede acompañar desde arte terapia. Entonces, esto es lo que siempre remarcamos, tanto las personas que eligen formarse con la fundación y con nuestra universidad, como así también aquellas familias que eligen nuestros centros para poder acompañarlos y desarrollar esto, ¿no? En cada uno de los participantes y pacientes, en un proceso con algún tipo de enfermedad que puede ser crónica o que puede ser momentánea, ¿no? Capaz es el prepararse para capaz hacer una extracción dentaria, que sabemos que esto termina con eso, y que hay pánico y que hay miedo a hacer algún tipo de procedimiento, como en aquellos procedimientos médicos que son más largos y que sabemos que no va a haber una vuelta atrás, ¿no? Un posquirúrgico, bueno, y situaciones complejas como hasta inclusive han habido problemas de amputaciones de algún miembro, donde sabemos que hay que adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Entonces, arteterapia acompaña todo este tipo de procesos, acompaña en divorcios, acompaña en las uniones de familias, acompaña en lo que tiene que ver con procesos de maternidad, pre y posmaternidad. Bueno, realmente es muy amplio y en esto de poder trabajarlo en la comunidad, trabajarlo para empresas, trabajarlas para instituciones educativas, para instituciones sanitarias, llámese hospitales, centros de salud, consultorios médicos. Eh, Realmente tiene un campo de acción que es inmenso y que, como bien vos decías, empezó a desarrollarse hace muchos años en Estados Unidos, en Europa, y que otros países también lo están implementando. Acá es importante eh, hacer punto o énfasis que es importante
Participar de espacios de arteterapia, sí, pero también es importante que las personas que se formen como facilitadores en arteterapia o como profesionales especializados, ¿no? Que toman sus cursos de especialización en arteterapia en lugares serias, que realmente puedan darles certificaciones y que te den las herramientas para poder trabajar con un otro. Porque no es solamente pintar, no es solamente pintar un mandala, es acompañar en muchos aspectos, es trabajar no con la psicología del otro. Y también es importante que podamos trabajar en espacios, que podamos trabajar con otros profesionales de la salud mental, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales, docentes, personal de salud, ¿no? Y también tomar arteterapia, como decíamos, no solamente como el de dibujar y el pintar, sino como también decía Carolina, el dibujar, el pintar, el escuchar música, el tocar un instrumento, el bailar, el trabajar con todo lo que es la parte de escultura, ¿no? Desde collage, todo, todas las disciplinas de arte para arteterapia son factibles de poder trabajar y lograr, ¿no? El acompañamiento y un cambio, tanto en el proceso como en el tratamiento, en la prevención como en la rehabilitación. Y esto es un poco lo que hacemos desde nuestra fundación, ¿no? Acompañar a las personas, acompañar con sesiones individuales, que pueden ser a domicilios o en algún centro, acompañar también desde el área grupal, repito, para niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, trabajar con los pacientes y trabajar con las familias, porque es importante el apoyo en la familia. Y acá, Caro, te voy a pedir un poquito que nos cuentes tu experiencia como mamá, porque es tan importante, ¿no? Que uno también pueda ayudar a un otro desde la experiencia misma. Sí, ¿Cómo, claro. cómo podés acompañar a ese paciente con algún tipo de neurodivergencia, sabiendo que sos mamá y sabiendo que no es teórico, no es que lo estás contando desde un libro, sino porque lo vivís cada día con tu hijo, ¿no? Ujú. Pues mira, como por ejemplo, no hay un niño que tenga autismo igual a otro, o sea, no, sus maneras de existir, de estar en el mundo, son totalmente diferentes. La manera en que él se relaciona, hay niños que tienen más, como ese desorden sensorial mucho más elevado que otros, entonces hay otros que no soportan el ruido, hay otros que no soportan las texturas, hay otros que no soportan la comida, que sea fría o que sea de X sensación o viscosa o que sea crocante. Entonces, él como mamá, saber esas pequeñas cosas que no sé, no estoy diciendo, o sea, pero para otras mamás con otras experiencias, con un niño típico, de pronto no son tan perceptibles, entonces eso me hace de pronto tener la claridad voy a hablar, por ejemplo, de una chica, de una niña con la que trabajé, que, por ejemplo, se metía las cosas a la boca. O sea, siempre todo tenía que pasarlo por la boca, o lo tiene pues que pasar, pero obviamente eso obedece a otras cosas desde la neurología y pues, cierto, pero saber que esa es su manera de tener contacto con el material, con lo que está trabajando, sé que hace parte de la manera de reconocer, entonces posiblemente yo no me engancho en esa conducta al estar yo trabajando con ella, no me engancho en esa conducta, no intento que no pase, porque entre más me enfoque, más estoy motivándola para que lo haga. Entonces, no me enfoco en esa conducta, sino que trato de que sus manos estén en otra cosa, de que esté su atención en otra cosa, y no ponerle atención, por ejemplo, a eso de tener que meterse eso a la boca. Entonces, el tener esa cercanía con el diagnóstico me da esa claridad de
a qué cosas le presto atención, a qué cosas no le presto atención, qué cosas eh, me preocupo o a qué debo de mencionarlo, pues, o hacer como un trabajo ahí, y que otras hacen parte de su diagnóstico, es simplemente un proceso. Todos los niños pasan por unas, por decirlo, unas manías, pues, como hay cosas en las que se van estancando en un momento de su vida, por ejemplo, pero que son transitorias, o sea que ella va a dejar, por ejemplo, de meterse a la boca y de pronto lo que va a empezar es, no sé, a mover sus dedos o a coger otra cosa y escucharlo, o sea, son cosas que son transitorias. Entonces, creo que es esa lupa que me da el tener un niño con autismo, me da la facilidad para poder relacionarme con ellos, hacer un trabajo, eh, saber leerlos y de pronto entender qué le molesta, qué del trabajo le está incomodando. Hay niños, por ejemplo, que no soportan jugar con plastilina. Entonces, ¿cómo hago para que de alguna manera, si veo que puedo y no es agresivo para él, cómo hago para que esa parte sensorial la trabajemos y se vuelva un material familiar, algo que él logre soportar, algo así? Entonces, el saber cómo esto me permite ser mamá de un niño con autismo, me permite tener como esa visión de pronto, que hay cosas que de pronto la teoría y los libros no nos explican, Ujú. eh, te, te da como esa agudeza, por así decirlo. Excelente. ¿Qué, qué necesidad tuviste y tenés como mamá o como familia de un niño con autismo? En qué parte como papás o como familia se necesita, porque a veces todo el foco se pone en el niño, que es importante, claramente, pero a veces el entorno, ¿no? Las familiares, los hermanos, eh, a veces el niño que es neurotípico siente también como que le están dejando a un lado porque le están poniendo toda la atención al niño neurodivergente. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la familia? ¿Cuál es el acompañamiento que hoy está faltando y que nosotros como fundación tendríamos que hacer foco? Creo que especialmente es lo que tú dices es eso, o sea, que como familia de pronto, esa relación de pareja, esa relación de ese otro rol que se tiene en la vida, no solamente como mamá o como papá, sino esos sentimientos que empiezan como a emerger de la ausencia de prestarse atención en esos otros aspectos de su vida, y todo lo que eso empieza a generar es muy importante. ¿Qué he podido observar? Pues en las mamás, por ejemplo, hay mucha necesidad de hablar de lo que se siente. No todas las mamás tienen mm, un niño con autismo, como decíamos, igual a otro. Y pues las redes también muestran el autismo como el niño que es súper inteligente. Entonces, cuando tú buscas en Instagram o lo que sea, te sale el niño con autismo que te habla de una manera súper elaborada de un tema, y esa no es la mayoría de lo que viven las familias con niños con autismo. O sea, la mayoría de los niños con autismo viven es niños que no hablan, niños que se golpean, niños que no van al baño, o sea, que no son autosuficientes o independientes, entonces que tienen 8 años y todavía tienen que usar pañal, o que se muerden, o que golpean a sus padres, familias que temen entrar al tema de la medicación, porque no quieren tener a sus hijos medicados. Entonces, son muchos miedos lo que hay alrededor de este diagnóstico. No es lo que vemos en las redes, que que es como los niños brillantes. Sí, son brillantes en muchas cosas, pero tienen muchas
muchas necesidades en otras. O sea, son niños que posiblemente son muy hábiles para, pues lo voy a hablar, por ejemplo, de mi hijo, ¿cierto? Él presta atención al movimiento, entonces cuando coge sus juguetes, él es perfeccionista, que el brazo quede de una manera, que la pierna quede como de una manera, porque si está corriendo y él organiza la mano perfecta, el pie perfecto, pero tiene grandes dificultades en su lenguaje, por ejemplo. Entonces, hay cosas que son muy, que tienen, a la que le prestan mucha atención y son muy buenos ahí, pero hay áreas que para tú decir el día que yo no exista, mi hijo está preparado para la vida, ahí es donde tú dices, sí, pues será muy bueno para esto, pero pues, cómo va a ir al supermercado, cómo va a ir a comprar, cómo va a manejar su dinero, cómo va a vivir solo, cómo va a saber que tiene responsabilidades económicas, o sea, hay otras cosas. Entonces creo que esos miedos, poderlos expresar es una parte que las familias siento que lo tienen que verbalizar, sacar, mencionar, porque son muy comunes, pero pues aquí en el ritmo de la vida tú no tienes tiempo para conversar y mencionar. Además hay gente que no quiere hablar de eso. Ese es su día a día y no quiere hablar de lo que le atormenta, quiere hablar de cosas diferentes, pero eso no quiere decir que no esté en su mente. Entonces necesita un espacio para poder hablar, expresar, esto me pasa, esto siento, escuchar del otro, este es mi miedo y decir, wow, ese también es mi miedo, ay, no estoy solo en esto. Entonces creo que eso es lo que hace falta. Bien, bien. Carolina, bueno, muchísimas gracias. No sé, chicas, ¿ustedes tienen alguna consulta para o algo para comentarle a Carolina de toda su experiencia y todo lo que haya compartido? No, yo quería hacer en realidad como una consulta de lo que es tu mirada, ¿no? Como mamá y como parte de un entorno donde a veces tal vez se torne, valga la redundancia, un poco difícil. Si hay algunas mamás que sienten como vergüenza de poder expresar esto que tal vez en ese mismo entorno de papás con autismo pueda darle la posibilidad de abrirlo, que haya alguien que no quiera hablarlo o no quiera comentarlo y ese mismo espacio se le presente como una oportunidad para poder hablarlo y poder soltar lo que tenga adentro, ¿no? De no sentir que su hijo es único, sino que es parte de una comunidad, no sé si llamarlo así, cada uno con su particularidad, pero bueno, es una comunidad, tanto de padres como de esos niños. Pasa que haya alguien que se cierre muy fuerte y que esos espacios le brinden la posibilidad de abrirse. Eh, Creo que los espacios que hay, a ver, primero te hablo como psicóloga, o sea, siento que si alguien em, desea encontrar, o sea, tiene que partir de mí ese deseo de encontrar ese lugar. Más allá de que si exista el lugar, creo que tiene que partir del deseo de qué siento que pasa de pronto en estos aquí, que la gente está tan pendientes de trabajar, que las distancias son tan largas, que hay veces ir a un lugar implica un tráfico de una hora, entonces ya la persona dice, ah, pues estoy cansada de trabajar, una hora de tráfico más una hora para devolverme, quiero llegar a mi casa, ver a mi hijo, bueno, en fin. Em, Siento que la rutina, el día a día, termina siendo como un gran enemigo de esos espacios. Entonces, por eso creo que el servicio de arteterapia que brindaba lo hacíamos, yo iba a las casas precisamente para que de alguna manera vencer ese enemigo del tener que pensar cómo se mueve,
Lo que sí no se hacía era con los padres, se hacía arteterapia con el niño porque era una manera de trabajar, era como en unas metas de motivación, de motricidad, de sensorial, de regulación emocional, o sea, ya como en un plan con algunas metas para el niño. para el niño. Sí creo que sería importante que dentro de esos lugares que ofrecen esos espacios, se abrieran espacios para los padres y de alguna manera encontrar también un espacio en casa donde se pueda trabajar con ese papá o con esa mamá eh, y que tengan acceso a eso, a ese beneficio, ¿cierto? Sí, Pero habrán personas, no te voy a decir que no, hay personas que niegan rotundamente la existencia de un diagnóstico y eso pasa aquí y en todas partes. O sea, sí, no es fácil para ningún papá eh, reconocer que algo no está bien, ¿cierto? Sobre todo en un diagnóstico en donde no se ve, porque físicamente no pasa nada. O sea, simplemente en el desarrollo por ejemplo, no habla. Ay, pero ¿y por qué tiene que hablar? Es que mi primito habló, él habló a los 7 años o el hijo de la vecina vino a soltar la lengua a los 9 o le dieron vino, porque también yo he escuchado que les dieron vino y desde que le dieron vino, entonces empezó a hablar, o sea, te encuentras muchas historias en ese, entonces es muy difícil, no es fácil. Yo creo que para ningún papá es fácil de entrada reconocerlo y ponerse la camiseta para empezar a trabajar, o sea, hay que vencer también un montón de miedos, de ideales, el hijo soñado y el hijo real, o sea, hay que vencer esos dos que hay veces en nuestra cabeza suelen tener una pelea, el soñado y el real, y totalmente. no es fácil, no es fácil. Obviamente hay familias que no lo aceptan de manera tan fácil y de la misma manera no se van a abrir a un espacio que para ellos no necesitan, ¿cierto? Es verdad. Muchas gracias, Carolina. Bueno, no, me encanta. Bien, bueno, en esto que es tan importante, ¿no? Siempre decimos cuando uno trabaja con el paciente o el participante que es un niño o es un adolescente, es crucial el trabajo con las familias, porque así como un niño, no lo podemos, un niño con una obesidad o con sobrepeso, justamente no se pone el niño en una dieta y todo el contexto no importa, sino que el tratamiento es de la familia. Aquí también es importante. Ahora, la próxima pregunta que yo me hago es si cuando las familias reciben el diagnóstico, aquellos centros brindan algún acompañamiento para ese momento donde uno recibe el diagnóstico. Llámese, porque esto también yo lo veo que falla no solamente en el niño con autismo, sino que hasta cuando tienen un diagnóstico, como hablamos, ¿no? De un diagnóstico oncológico, del diagnóstico en sí mismo. Como que desde el área de salud informamos al paciente o a los familiares y que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Desde la parte emocional, desde, desde la negación, desde el rechazo, desde la angustia profunda que muchas veces no nos invade. Creo que ahí también falta como un acompañamiento al recibir ese diagnóstico. No sé qué es lo que vos podés o pudiste ver o tu Sí, experiencia como mamá. sí, cuando yo recibí el diagnóstico, lo que te dan es como como cartillas, hojas, eh, aquí están los teléfonos de tal, acá están los teléfonos de tal, pero es demasiado, o sea, es demasiada información, demasiadas emociones. Creo que como padres nos ayudarían más si se amarra como a una línea de intervención. O sea, como que, ok, el papá que reciba este diagnóstico pasará, no sé, a la trabajadora social hará una invitación
o ya de entrada te dirá, mira, vamos a tener esta reunión, es importante que vengas, está el día, te esperamos y que haya un seguimiento, que también tengas eh, como visita al psicólogo y, o sea, como lo pienso como cuando yo tuve el diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Yo no, a mí no me dijeron, mira, este es el teléfono del oncólogo por si quieres llamar al oncólogo. O sea, de una me dijeron, mira, ya, esta es tu oncóloga, vamos a llamar a pedir la cita y no, yo no tengo que llamar a nadie, ya me están llamando, tienes laboratorio, dime qué día te queda fácil, tienes tal cosa, o sea, yo ya entré en una línea de intervención donde no me dan la opción, sino que ya hay una línea diseñada. Yo pensaría que los programas serían programas si meten a los padres en unas líneas de intervención donde eh, le ayudan a decidir, porque es que mientras tú estás elaborando el diagnóstico de tu hijo, estás viendo cómo se vive eso en casa, entendiendo, de alguna manera eso da un alivio, entender ok, ya sé por qué mi hijo no habla, o ya sé por qué mi hijo se pega, o ok, ya sé por qué mi hijo mueve las manos como las mueve, o sea, te da un alivio el entender, también ok, y esto no se cura, esto es para toda la vida, ¿qué vamos a hacer? Entonces, las terapias, o sea, es mucho para que también esté como que bajo tu decisión empezar esa línea, ya por lo menos que te enruten y de algún momento ya te suelten y te digan, ok, ya esto, ya te informaron, ya hay un psicólogo que no sé, que te enseñó a sobrellevar estas cosas que pueden pasar, que te pregunta cuáles son tus miedos, que te pregunta qué sientes. O sea, después de haber tenido como esa iniciación, ya de pronto decir, ok, quiero continuar, ok, voy a pedir cita, quiero continuar con este proceso, pero sí, es como simplemente te dan como la información, te dan como las hojas, las direcciones, los teléfonos y haz lo que tú quieras. Faltaría como una mirada integral que acompañe todo ese proceso o el diagnóstico, cual fuera, en este caso autismo, Exactamente, cáncer o cualquier enfermedad que se diagnostique, pero que sí exacto, de repente ese impacto, ese shock pueda ser acompañado de otra forma y procesarlo de distinta manera, sin sentirse solo o sin tener que buscar uno las herramientas más que leer los instructivos o los libros o los temas que traten sobre ese diagnóstico como si fuera una nota más. exacto, Si no, es importante el preparar como una guía y acompañamiento. Y también pienso en esto de recibirse el diagnóstico, esa esa guía o esos teléfonos o esas orientaciones para que uno pueda buscar, ¿no? Haciéndote el camino uno mismo, sin uno hacerle propuestas, porque después uno puede optar si elige o no, pero al menos tuviste una, una orientación. También hay que total, sumarle todo este tema de lo emocional, porque después uno tiene que volver a su función laboral y continuar con su vida, porque si después no puede continuar con su vida profesional o laboral, también tampoco puede ayudar a sus hijos, ¿no? Es como que todo exacto, tiene que mantenerse estable, que nada se caiga, como para poder continuar y acompañar, como bien vos decías, ¿no? En este proceso donde no hay una cura, no es que hago este tratamiento y en un par de años el chico va a poder hacer. Y este miedo y esta angustia que es real, que va a pasar cuando yo no esté y mi hijo tenga que desenvolverse en la vida, ¿no? Quién lo va a poder acompañar y demás. Así que bueno, Carolina, yo te agradezco muchísimo tu participación. Justamente nosotros desde la Fundación estamos para poder ayudar a las familias y a los niños que lo estén necesitando. Por eso estamos trabajando ahora con este nuevo proyecto y con vos justamente como iniciadora de esta propuesta. En los distintos espacios que después le vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales.
Y sí es importante aquellas familias que lo necesiten, que hayan recibido el diagnóstico y que no sepan cómo actuar o ese, ¿no? Ese primer impacto o ese shock que quedan, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, poderlos ayudar. No o Ujú, sea, sí al niño y sí también a las familias y a los tutores que tanto lo necesitan, ¿no? ujú, Así así es. que, bueno, Carolina, gracias. Bienvenida a la familia de No, Felicidad. Y ay, estoy muy feliz. Muchas gracias a ustedes. bueno, abrazo enorme, seguimos en contacto y le compartimos en breve los teléfonos para que las familias, eh, conocidos, amistades, profesionales de la salud puedan tomar este conocimiento y bueno, y nos puedan contactar para quienes lo necesiten, ¿sí? Abrazo enorme, seguimos en contacto. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro de Solo por hoy. Chao, Abrazo. Karina. Hasta Chao, luego, un chicas. gusto, un placer. Chao, chao.